¿A nivel de qué está el tumor, doctor? La masa está obstruyendo la vía de entrada, entonces sería un síndrome de obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Ahí entra estenosis mitral, entran los mixomas, entra el corteo atriatum, porque el corteo atriatum es una membrana que divide en dos la aurícula izquierda, y las venas pulmonares llegan a la primera porción de la aurícula izquierda, y hay una comunicación entre la porción superior y la inferior que funciona como si fuese una estenosis mitral. Otro mecanismo parecido, pero ya un poco más difícil de entender, es un drenaje venoso anómalo pulmonar, en donde las venas pulmonares drenan alguna estructura derecha, y hay un mecanismo que lleva la sangre hacia la aurícula izquierda, si no el paciente se muere al nacer. Muy bien, pero si estamos en el electrocardiograma, entonces nosotros vemos de que el electrocardiograma nos aproxima a el mecanismo fisiopatológico del problema. Nos puede explicar algunos síntomas y me permite pues inferir qué voy a ver en la radiografía. Y por supuesto que en la radiografía yo veo sombras, no veo como en la imagen cardíaca básica, el eco, cómo están las cavidades. En este caso, la aurícula derecha está un poco más grande que la izquierda, eso indica que la presión en las cavidades derechas es mayor que en las izquierdas. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Otro caso. 33 años de edad, género femenino, el mismo síntoma, palpitaciones, disnortopnea, dolor abdominal, presión arterial, por ahí está, parecía otro caso, 100/60 de presión arterial, estertores en ambos emitoras, ruidos arrítmicos y tiene un soplo diastólico mitral. Este es su electrocardiograma. Pregunta: ¿qué es lo más llamativo desde la primera vista si lo comparamos con el electro previo? O olvídense del electro previo, ¿qué es lo que más les llama la atención aquí? Hay una frecuencia irregular, doctor. Frecuencia irregular, a diferencia del anterior, que era alta frecuencia, pero era regular. Perfecto. Los complejos están más pequeños. Los complejos pequeños, pero ¿con qué estándar ha sido registrado? 50% parece. Ya, entonces ven ustedes acá la marca, o sea, hay que pensar que este voltaje es el doble. ¿Qué otra característica es llamativa? Si hablamos de, ¿existe predominio de ventrículo derecho, de ventrículo izquierdo? ¿O hay una suerte de balance entre el izquierdo y el derecho? Parece En que ABL predomina negativo. ¿Cómo? En ABL predomina negativo. Podría ser derecho. Ya, el concepto es que tengo que ver de 1, ABL, B5 y B6. Yo tengo una S muy visible en 1, una S casi exclusiva en ABL y S muy visible en B5, B6. Entonces algo pasa con el ventrículo derecho. Se está manifestando más de lo usual.
Pero pareciera ser que el izquierdo tiene algo que decir. Muy bien. En cuanto a las aurículas, ¿observan la onda P? ¿O no hay onda P? Esta es una pregunta ya que tiene autorrespuesta, pero En algunos no hay. en algunos de todos no hay onda P. Que sí puedo ver bastante pequeño en dos, por ejemplo. En tres, me parece. En D3. En D3, acá, Sí, doctor. Ahí veo una onda P chiquita. A la mitad. acá, A la, mi- a la mitad, doctor. acá. Ahí está la onda P. ¿En qué otra derivación hay algo que pudiera ser onda P? En B3, doctor, la tercera. B3, acá esto. Mm, Bueno, definitivamente es muy difícil pues inferir si hay onda P. Lo cierto que es una fijación auricular con la respuesta elevada. Ahora, la pregunta viene, si tuviésemos que calcular la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma, ¿cuál de los tres métodos utilizarían ustedes? ¿El de los 1500 entre los cuadraditos? ¿El de los cuadrados grandes o el de los 3 o los 6 segundos? Los cuadraditos. El de los cuadraditos. Romero o Senrón, ¿qué opina? Creo que de los 3 segundos, doctor. De los 3 segundos. Romero Guadalupe. mm, también, doctor, de los 3 segundos. Pérez Acuña. ¿Está Pérez? Me olvidó de marcar la asistencia en el ministerio. Bueno. Definitivamente el más exacto sería el de los 3 o el de los 6 segundos. Como la frecuencia es elevada, bastaría con 3 segundos. La pregunta es, si no tengo papel y tengo que hacer, como su compañera Santana dice, el de los cuadraditos, ¿con cuál de los intervalos R hago el cálculo? Elijo uno de los más prolongados, elijo uno de los más cortos. ¿Cuál creen que sería más confiable si yo tuviese que estimar la frecuencia cardíaca con ese método? Doctor, ¿sería como el de los cortos?
Claro, definitivamente, no, porque si veo que en el electrocardiograma la gran mayoría son intervalos pequeños y yo calculo la frecuencia cardíaca con el más grande, va a ser un error, porque por ejemplo con este RR me sale más o menos alrededor de 80 por minuto. Y si hiciésemos un promedio de todos los intervalos, me va a salir por encima de 130, 140. Entonces, cuando tengamos ritmos irregulares de alta frecuencia, para estimar la frecuencia hay que hacerlo, como bien dice usted, con un intervalo de los más pequeños. Por supuesto, uno que sea más o menos en promedio. Porque si yo hago el cálculo en base al más pequeñito, acá me va a salir alrededor de 180, 190. Pero el error más grave sería asumir el más prolongado. ¿Por qué? Porque voy a decir, no, la frecuencia está normal. Y el paciente está pues en una taquicardia. Ahora, observen ustedes esta diferencia significativa que hay entre B1 y B2. La amplitud del complejo QRS es menos de la tercera parte de B2. ¿Reconocen esta característica? Sí, doctor. Este es un signo muy útil que me dice que hay crecimiento desde la aurícula derecha. O sea, el cambio de voltaje significativo de B1 a B2 indirectamente es signo de crecimiento de aurícula derecha, en ausencia de onda P. Por supuesto que si hay onda P también puede ser útil en caso tenga yo dudas. Pero por supuesto, si tengo un paciente leptosómico flaco, puede ser que el signo esté presente y la aurícula derecha es normal. Pero si, como en este caso, la sospecha es una estenosis mitral, porque hay un soplo diastólico mitral, o diríamos una obstrucción en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, es válido sospechar de que probablemente hay crecimiento de aurícula derecha. La fibrilación auricular per se, indirectamente, también se puede considerar como signo indirecto de crecimiento de aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque una aurícula izquierda crecida, dilatada, gatilla la aparición de fibrilación auricular. En la radiografía, ¿qué características podemos reconocer? ¿Es igual que el caso anterior o es diferente que el caso anterior? ¿Qué es lo más llamativo? Es diferente. Aquí se ve un pulmón más afectado, ¿no?, que el otro por la radiopacidad. ¿Qué opina Romero? Parece que la aurícula izquierda está aumentada de tamaño, doctor. Aurícula izquierda. Muy bien. Entonces, según la radiografía de tórax, nosotros vemos la silueta cardíaca, que puede tener una forma normal o una forma anormal. En este caso, parece ser que no es normal porque desde el tamaño ha crecido. Lo segundo, tenemos que ver los pulmones. ¿Son normales? ¿No son normales? Y vean ustedes que hay una asimetría, como bien reconocieron, que el pulmón derecho parece ser mucho más comprometido que el pulmón izquierdo. Entonces, pudiera ser que tengamos una patología primaria de pulmón, pero pudiera ser de que la condición cardíaca me explique todo. Mucho recuerdo, una de las primeras juntas médicas que participé en el Hospital Hipólito Unanue, un día de una radiografía, maestro Vidarte me planteó que había obstrucción de venas pulmonares y yo dije, pero ¿cómo puede ser que la radiografía, pero si yo no veo las venas pulmonares acá? Pero si yo tengo el concepto anatómico que las venas pulmonares drenan sangre hacia la aurícula izquierda,
Hay dos venas del pulmón derecho y dos venas del pulmón izquierdo. Y en el pulmón derecho veo más presencia de sangre que en el derecho. Ahí también me enteré que esto que parece una masa tumoral es el edema interlobar visto de una forma tangencial. Esto es lo que llaman pseudotumor pulmonar. Y que a veces los amigos de neumología me dicen, anda, aprende cardiología porque tu tumor se trata con diuréticos. Y es congestión pulmonar. Y este paciente, cuando hicimos el ecocardiograma, vean ustedes que había una masa, un coágulo. Esto no es tumor, este es un coágulo, un paciente con estenosis mitral que ocluía parcialmente las venas pulmonares derechas que están en este punto. Entonces, si yo tengo oclusión de venas pulmonares o dificultad en el drenaje venoso pulmonar derecho, se entiende por qué la radiografía de tórax muestra mayor hipertensión venocapilar pulmonar en el pulmón derecho. Inclusive acá yo tengo edema alveolar, hay edema intersticial a nivel de la cisura interlobar. Obviamente hay redistribución de flujo y los prominentes no tan notorios como en el pulmón izquierdo, donde solamente veo redistribución de flujo y veo los cilios prominentes, acá oculto por el gran crecimiento de la arteria pulmonar. Muy bien. ¿Ustedes ya han hecho el curso de radiodiagnóstico todavía? Estamos llevando, doctor. Muy bien. Entonces, para empezar a conversar de correlato clínico de la electrocardiografía con patología, ya sabemos nosotros de que hay predominancia de ventrículo derecho o predominancia de ventrículo izquierdo. Ahora, la fibrilación auricular no solamente se produce por lesiones valvulares, ni por lesiones tumorales que obstruyen el tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Una condición muy prevalente como la hipertensión arterial puede gatillar la aparición de fibrilación auricular, como ven acá ustedes. Si les pregunto ahora, ¿qué ventrículo predomina en este caso? El izquierdo. Izquierdo, perfecto. ¿Por qué? Porque tengo una deflexión previamente positiva en D1, en ABL, en B5 y en B6. Y vean ustedes que es un paciente con hipertensión arterial. Entonces, hay un correlato entre la condición clínica y el hallazgo del procedimiento. Pregunta. ¿Las condiciones en que trabaja este ventrículo izquierdo cuáles son? ¿Las pueden deducir en base al electrocardiograma? ¿A lo que se ve en este electrocardiograma? Doctor, las aurículas del ventrículo podrían estar mal porque no se observa la onda P normal. O sea, La onda P no es se... Perfecto, pero la pregunta es ¿en qué condiciones o qué tipo de sobrecarga tiene el ventrículo izquierdo según este electrocardiograma? Hicieron la clase de
Repolarización todavía. No, doctor. No han hecho la clase todavía. Bueno. Entonces, cuando tenemos sobrecarga de trabajo o sobrecarga sistólica, la onda T tiene esta característica que observan aquí. Es una onda T negativa, asimétrica, descenso lento, ascenso más rápido. Y el segmento ST por lo general es descendente. Vean ustedes acá también, ligeramente descendente. O la onda T por lo menos es de bajo voltaje. O sea, si yo tengo en la historia diagnóstico de hipertensión arterial o en el antecedente de hipertensión arterial y en el electrocardiograma yo veo una onda T de bajo voltaje, un ST descendente o una onda T negativa asimétrica, yo puedo decir sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. Ahora, si yo tengo un ventrículo izquierdo que trabaja más y sé que el ventrículo izquierdo es músculo, a largo plazo va a engrosarse el ventrículo izquierdo. Entonces, si vamos nosotros a lo que hablamos ayer de los vectores, vector A, el ventrículo derecho, vector B, el ventrículo izquierdo, en este caso aparentemente el vector B ha aumentado. El eje eléctrico, en teoría, ¿en dónde debería estar? En un paciente hipertenso que tiene signos que el ventrículo izquierdo está trabajando más de lo debido. ¿Debe estar desviado hacia la izquierda o debe estar desviado hacia la derecha? ¿Qué opina Romero Cerrón? ¿Me entendió la pregunta? No, no. Otra vez, doctor, pase la pregunta, por favor. Mire, lo que les comentaba es que yo tengo un paciente hipertenso. En el electrocardiograma he visto de que hay signos de que el ventrículo izquierdo está trabajando más de lo debido, hay signos de sobrecarga de presión. Hasta ahí estamos perfectos. Entonces, empezando a deducir qué puede estar pasando, si yo sé que el ventrículo izquierdo es un músculo y está trabajando con demasiada presión, tiene que haber hipertrofia. O sea, tiene que haber mayor masa muscular en el ventrículo izquierdo. Si recordamos de que el ventrículo izquierdo lo puedo representar con un vector y el derecho con otro, y el del ventrículo izquierdo aumenta por la hipertrofia, el eje eléctrico ¿hacia dónde se desvía? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Romero Guadalupe, ¿a dónde se desvía? ¿Derecha o izquierda? Mm, Pérez Acuña, ¿qué opina usted? Eh, no, no tengo una, o sea, no tengo una respuesta clara, Doc. No sabría qué responder.
Ya. Santana, ¿qué opina usted? Doctor, ¿podría ser a la izquierda? Claro, porque si el que predomina es el vector del ventrículo izquierdo, el eje se va a la izquierda. Si algo sucediese con el ventrículo derecho y aumenta de tamaño o tiene una sobrecarga aguda de trabajo, el eje se va hacia la derecha. Es una de las utilidades de determinar el eje eléctrico. Ahora, en un paciente hipertenso que tiene signos de sobrecarga de trabajo del ventrículo izquierdo, el eje debería estar hacia la izquierda. Es lo correcto. ¿Cierto o no cierto? En este electro, ¿en qué derivación o en qué posición ubican ustedes el eje eléctrico? Trabajamos con las derivaciones periféricas que están acá. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Dónde ubican el eje eléctrico? Recordemos lo que conversamos ayer. ¿Cuál es el paso 1 para determinar el eje eléctrico? Doctor, el último parece que es de 2. No, este es D2. Es un Sí, D2 este. largo o tercer monitor. Acá están todos completos. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Cuál es la derivación isoeléctrica? Paso 1. De 2. D2, perfecto. Si es D2, es el eje que está más o menos en la posición que estoy desplazando el cursor. Perpendicular a D2 es o menos 30 o más 120. La pregunta es, ¿está en menos 30 o debería estar en menos 30 o debería estar en más 120? Más 120 porque está para arriba es positivo. Más 120. Más 120 es a la derecha y usted me dice que debe estar hacia la izquierda. Ah, ya, perdón, doctor. Entonces menos. En menos 30. Ahora, si es cierto que está en menos 30, ¿cómo usted verifica que está efectivamente en menos 30? Que debería ser el cuadrante superior izquierdo. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es ver con 1 y ABL, ¿no? Perfecto. La polaridad en D1 y en ABL son positivas. Si son positivas, me dice que está en la mitad izquierda. Ya tengo el 50% de la respuesta de la posición del eje eléctrico. ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 3? Ver la polaridad en ABF. ¿Qué me dice si estamos en la mitad inferior o la mitad superior? Si yo ya sé que el eje está en la mitad izquierda, el paso 3 me dice que está en el cuadrante superior izquierdo, porque tengo una deflexión predominantemente negativa en ABF, o sea, está hacia arriba. Entonces, correlaciona hipertensión arterial con predominancia de ventrículo izquierdo, sobrecarga de trabajo de ventrículo izquierdo, posiblemente hipertrofia de ventrículo izquierdo, eje se desvió hacia la izquierda. Entonces, vean ustedes que la clínica, por más breve que sea la referencia que tengo acá, correlaciona con lo que muestra el electrocardiograma. Ahora,
la no adherencia del paciente, porque acá dice hipertensión arterial, dislipidemia, ambas sin tratamiento. Cuando un paciente cumple el tratamiento se llama adecuada adherencia terapéutica. Cuando un paciente que no cumple, el médico no hace nada y el paciente sigue sin cumplirse, entonces se llama inercia terapéutica. Y cuando el paciente que se adhiere pasan 2 años y sigue con el tratamiento cumplido, se llama persistencia terapéutica. Entonces, este paciente no se adhiere y el médico no hizo nada. El médico ha estado inerte. Hablamos ahora de fisiopatología. El ventrículo izquierdo, ¿con qué cavidad está conectado? ¿O con qué cavidades está conectado el ventrículo izquierdo? ¿O con qué estructuras está conectado? Más fácil. Aurícula izquierda y aorta, doctor. Perfecto. Entonces, si la aurícula izquierda tiene que trabajar con un ventrículo engrosado, que está trabajando más de lo debido contra elevada resistencia, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Va a aumentar la presión y aumenta el tamaño también. Claro, entonces la aurícula izquierda aumenta de presión, aumenta de tamaño y al final, lamentablemente, claudica y pierde el ritmo normal. Y es lo que ha pasado acá. Aparece la fibrilación auricular. Entonces, si la pregunta es ahora, ¿el paciente hipertenso que no cumple tiene alguna complicación asociada a su enfermedad y a su incumplimiento? ¿Qué Doctor, dice? creo que le Sí, cortó el audio. sí, sí, o sea, el paciente hipertenso que no se adhiere, 5 años que no cumple, el médico que no hace nada para que el paciente cumpla. O sea, el médico no va a ir pues, a la casa y le va a la pastilla en la boca, por supuesto, no. Pero si el médico no lo educa, no le explica, no le comenta los peligros que hay, va a pasar lo que vemos acá. Entonces, la presión arterial no controlada modifica estructural y funcionalmente el ventrículo izquierdo. Las condiciones del ventrículo afectan a la aurícula. La aurícula, como se dice, tiró la esponja, claudicó, apareció fibrilación auricular. Esto es una complicación directa de la hipertensión arterial. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente hipertenso que desarrolla fibrilación auricular? ¿Cuál es el peligro que tiene? Puede ser un ACV isquémico, doctor. Claro, puede ser un accidente cardioembólico. O sea, son 2 complicaciones. Uno, que la capacidad funcional se cae porque estos pacientes con gran facilidad elevan frecuencia cardíaca. El paciente se va a cansar muy rápido. Y lo peor es si hay trombosis, se forman coágulos en la orejuela izquierda, donde se forman más, y un coagulito se desprende y va arriba a un accidente cardioembólico. ¿Qué fue lo que le pasó al paciente? Llega al hospital con hiparesia derecha, disarte, desorientación, trastorno de sensorio, y no hay borrón y cuenta nueva, pues porque medio cerebro se quedó inútil para el resto de la vida. Entonces, vean ustedes cómo el electrocardiograma no solamente me dice que el paciente es hipertenso, veo indicios de que o la enfermedad es muy severa o simplemente el paciente no hace caso. Veo que ya hay complicaciones y si el paciente que viene con fibrilación auricular todavía habla, camina, mueve los 4 miembros en forma simétrica, coordina todo, yo puedo predecir de que de repente a corto o mediano plazo va a tener una secuela neurológica. Y voy a tener que hablarle claro y ya no solamente
dar tratamiento para que la presión arterial esté bien controlada, sino para evitar que se forme el coágulo que lo va a dejar secuelado. Entonces ya tengo que modificar mi tratamiento a inicio de terapia anticoagulante. Entonces vean ustedes que el procedimiento, primero es un diagnóstico, confirma un diagnóstico. El procedimiento es una herramienta pronóstica. Y es una herramienta que permite discriminar qué tratamiento va a requerir mi paciente a futuro. Pero cuando se interprete el procedimiento con sentido clínico. Entonces, poco a poco vamos viendo lo útil que es un procedimiento dentro del manejo de los pacientes. Avanzamos. Ahora, acá ya tenemos que hablar un poco de radiografía, pero antes de esto, ya que estamos hablando de hipertrofia, vamos a avanzar un poco en esta presentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, sí, doctor. Bueno, ahora tenemos un caballero de 68 años de edad que tiene disnea, angina, síncope, dolor en el hipocondrio derecho. En el examen se le encuentra un soplo sistólico 3/6 en área aórtica y un reflujo hepatoyugular. Su electrocardiograma es el que ven acá. La pregunta: si yo tengo un soplo sistólico 3/6 en área aórtica, ¿qué ventrículo debería estar predominante y cuál ven ustedes predominante en este electrocardiograma? Predomina el izquierdo, doctor. Predominante en el izquierdo, perfecto. R elevada o R predominante en D1, en ABL, en B5 y en B6. ¿En qué condición está trabajando este ventrículo? ¿Qué tipo de sobrecarga genera al menos por la clínica, una estenosis aórtica? Porque tiene disnea, angina, síncope, tiene soplo sistólico 3/6 en área aórtica. Hasta que no se demuestre que no es una estenosis aórtica. Es como pico chato, patas chatas. Camina con la justa, nada con la justa, vuela con la justa, y ese cuacuá. Por supuesto que puede ser un ornitorrinco políglota, ¿no? Pero hasta que no se muestre, es un pato. Entonces, ¿qué tipo de sobrecarga tiene este ventrículo o en qué condiciones de trabajo está funcionando? Disnea, angina, síncope, soplo sistólico 3/6 en área aórtica, electrocardiograma con prominancia de ventrículo izquierdo. ¿Qué tipo de sobrecarga tiene? Depresión. Depresión, perfecto, porque tienen el ST descendente en la onda T negativa. Perfecto, o sea, hay un ventrículo izquierdo, pues que por el tiempo que está sometido a una sobrecarga, ya se remodeló, ya se hipertrofió. La pregunta obvia es ahora, en este corazón, ¿en dónde debería estar el eje eléctrico? Si tengo un ventrículo izquierdo hipertrófico con sobrecarga de trabajo. A la izquierda. A la izquierda, perfecto. Entonces, en este electro, ahora evalúen ustedes en qué posición está el eje eléctrico. Tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Cuál es el paso 1?
D3. Sería Alineación eléctrica. que es D3. O sea, D3 es la dirección que está en la posición que estoy moviendo el cursor. O sea, en D3 significa que el eje eléctrico está en más 30 grados o está en más 210 grados. ¿Cuál es? O sea, o está en el cuadrante inferior izquierdo o está en el cuadrante superior derecho. Paso 2. Voy a ver si está en la mitad izquierda o en la mitad derecha. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cuál es el paso 2? Ver D1 y ABL. O sea, 1 y L están positivos, estamos con el eje en la mitad izquierda. O sea, estaría en teoría en el cuadrante inferior izquierdo. Paso 3, para ver si está en la mitad superior o la mitad inferior. ¿Cuál es el paso 3? Ver el ABF. ABF es positivo, o sea, está en la mitad inferior. Entonces, está en el cuadrante inferior derecho, diríamos eje en posición normal. La pregunta obvia es, si el eje debe estar a la izquierda, ¿por qué está normal? Si hay notorios cambios que me dicen que el ventrículo izquierdo está hipertrófico. Y es un paciente que tiene todo el derecho de tener una hipertrofia ventricular izquierda, mucho más si tiene síntomas que inclusive anuncian ya posibilidad de muerte súbita en un paciente con estenosis aórtica. ¿Qué ha pasado? ¿O qué puede estar pasando en teoría, no? ¿Qué opina Pérez Acuña? Doctor, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Disculpe, ¿podría volverme a hacerme la pregunta? Disculpe, lo que pasa es que creo que está fallando mi internet, no lo estoy escuchando bien. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor, para hacerle mi comentario? Usted mencionó de que definitivamente pues, el eje debería estar hacia la izquierda, porque es un paciente que tiene una condición clínica, probablemente una estenosis aórtica severa, porque tiene disnea ajena síncope. Hay signos de hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, el eje debería estar o debe estar a la izquierda. Sin embargo, hemos determinado que el eje está en más 30 grados, está en posición normal. La pregunta es, ¿qué ha pasado para que el eje eléctrico que debe estar a la izquierda lo veo en posición normal? Y esto me puede, pues a veces, si no lo valoro, decir, vaya, tranquilo señor, todavía está todo bien. ¿Qué pasó? Claro, doctor, sí, claro, si tiene que ver con el ventrículo izquierdo, claro, debería de estar para la izquierda, pero si lo vemos en normal, igual, o sea, no se podría dejar decirle al paciente que se encuentra bien, porque al contrario, si debería de estar a la izquierda y en sí lo encontramos normal, o sea, en sí hay una segunda problemática ahí con el paciente en sí. O sea, no podríamos decirle al paciente que todo está bien. Al contrario, fuera de que ya tiene un problema fuera de la angina o la angina, aparte de que no está para la izquierda, o sea, lo vemos casi normal o está, ¿no? Sería otra problemática aparte que hay con el paciente. Pueden haber dos escenarios. Uno directamente relacionado a la válvula y otro probablemente relacionado a uno de los riesgos que tenemos todos cuando ya estamos en más de la sexta década.
¿Cuáles son esos dos riesgos? Vamos a cambiar de presentación un momentito. Pueden ir haciendo comentarios mientras ubico la presentación, ¿ah? Doc, dijo que, o sea, debería estar a la izquierda, pero si lo encontramos casi normal, uno de ellos puede ser por la válvula, ¿no? Si no me equivoco. Claro, una condición es que puede estar relacionado a la lesión valvular. Bueno, deben tener presente siempre de que el corazón tiene 4 cavidades y que estas cavidades, cuando la lesión es severa, se afectan en secuencia. Me dicen si aparece la diapositiva. Esto es ya, digamos, hacer un juicio oficio patológico. Muy bien, este es el gráfico que lo deben tener presente siempre cuando evalúen pacientes con patología cardiovascular. Es un paciente con estenosis aórtica, ¿no? Entonces, topográficamente, ¿dónde está la lesión? La lesión es una puerta que no se abre adecuadamente entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿cierto o no cierto? La cavidad que sufre el impacto hemodinámico, ¿cuál es? El ventrículo izquierdo. Entonces, yo tengo que buscar, si sé que es estenosis, signos de sobrecarga de trabajo de ventrículo izquierdo que los tiene el paciente. Si estamos con una insuficiencia aórtica, por ejemplo, que es que la puerta no cierra bien en diástole, tengo que buscar igual en el ventrículo izquierdo signos de sobrecarga, pero no de presión, sino de volumen, que también los hay. Pero si no se soluciona adecuadamente en el tiempo estas condiciones, definitivamente va a repercutir indirectamente en la estructura, en el funcionamiento, se eleva la presión diastólica final y empieza a haber problemas con la aurícula. Entonces, voy a ver en el electro algo que me diga que la aurícula izquierda no está bien, onda P bimodal, onda P con un componente negativo predominante en B1, o sea, signos que me digan que en el electrocardiograma que la aurícula izquierda tiene problemas. Si el paciente me dice que tiene disnea, es que ya se elevó la presión de aurícula izquierda, recuerden la historia brevísima que había en la diapositiva anterior, y obviamente ya hay hipertensión venocapilar, entonces ocultatoriamente puede haber presencia de crepitantes. Pero tener presente que si el paciente ya tiene indicios de enfermedad severa, disnea, angina, síncope, tiene, no sé si recuerdan, dolor en el hipocondrio derecho a la palpación y había una irritación yugular, en valvulopatías o en cualquier patología, tardíamente se eleva la presión de arteria pulmonar. Y cuando el ventrículo derecho, el vector A, empieza a tener modificaciones secundarias a la sobrecarga de trabajo, un indicio es que el eje eléctrico que estaba a la izquierda empieza a irse hacia la derecha. Y en ese camino de irse hacia la derecha está en un momento en posición normal. Entonces, ¿en qué momento de evolución natural está mi paciente? ¿Estaremos en estadio A, que solamente esté el soplo? Por supuesto que no. Estadio B, cuando ya hay cambios en los ventrículos, en la aurícula y aparición de síntomas. Por supuesto que es un estadio B o C.
Estadio B es cuando ya hay modificación estructural y síntomas. Estadio C, cuando tengo alteración estructural, hallazgos semiológicos, presencia de síntomas, tratamiento prescrito y el paciente no consigue una mejoría adecuada. Y estadio D, cuando ya tengo complicaciones tardías como hipertensión pulmonar, o sea, mi paciente ya está estadio D. Estadio D significa que una posibilidad cercana es el cementerio. Si vamos a la patología estenosis aórtica, la presencia de síncope es un marcador de riesgo de muerte súbita. Cementerio también. Entonces, ¿qué implicancia clínica tiene que yo encuentre en este paciente el eje eléctrico en más 30 grados? ¿Qué comentarios tienen al respecto? Doctor, entiendo que ya debe haber una alteración a nivel de la aurícula derecha para que haya un dolor en el hipocondrio derecho, quiere decir que hay éstasis y la regurgitación yugular, yugular también sería por lo mismo. Muy bien, entonces regresamos al slide anterior. ¿Me dicen si ya apareció? 68 años, disnea angina síncope. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se le Todavía escucha. no cargo. ¿No aparece? A ver. Ahora sí ya debe estar. Muy bien, tenemos entonces, ahora sí, ¿no? Varón 68 años. ¿Ven el slide? Sí se ve. Ven, tiene disnea angina síncope. Definitivamente aórtico, ¿no? Se confirma soplo sistólico 3/6 en área aórtica, pero dolor en hipocondrio derecho, a menos que tenga problema con la vesícula en vías biliares. Dolor en hipocondrio derecho significa sospecha de hipertensión venosa sistémica. Lo confirmo viendo que hay reflujo hepatoyugular, entonces el dolor en este paciente más es por hipertensión venosa sistémica que por una patología de vías biliares. Hablando de un juicio fisiopatológico. Entonces, la aurícula izquierda, ¿con qué cavidad está conectada? ¿O con qué estructuras está conectada? Está conectada con las venas cavas. Si yo tengo reflujo, no hay duda que en las venas cavas la presión está aumentada. Si hay dolor en hipocondrio derecho, garantizado que hay hipertensión venosa sistémica. Entonces, la aurícula tiene problemas para enviar la sangre al ventrículo. Y el ventrículo derecho aparentemente está en problemas porque algo le está haciendo que la sangre no se la reciban adecuadamente en los pulmones.
Y ese algo es la hipertensión pulmonar inducida por la hipertensión venocapilar que el paciente tiene de hace mucho tiempo. Entonces, este eje eléctrico en más 30 grados me dice que este paciente ya está en un estadio avanzado de enfermedad. Y obviamente, pues el pronóstico es muy diferente si no tuviese hipertensión pulmonar. Entonces, ya no solamente yo voy a predecir complicaciones mayores como fibrilación auricular, que puede irme a un ACV, sino yo puedo predecir solamente con el eje eléctrico mortalidad de repente. A ver, un escenario, evolución tardía de enfermedad, caracterizada por el eje en más 30 grados. ¿Cómo ven ustedes la onda P? ¿Qué característica llamativa ven en la onda P, en este electrocardiograma? Vamos a aumentar, ¿no? Un ratito. Ahora sí. Observen B acá. ¿Está negativo? La onda P acá, no puedo poner puntero en este modo de trabajo, pero el cursor lo ven, no estoy señalando acá. ¿Ven ustedes la onda P? Sí se ve. Vean ustedes que es una onda P como que bimodal, como una espalda de camello. Sí. Entonces, este signo de crecimiento de aurícula izquierda. Si bien es cierto, la duración no es lo que dice el libro, pero la forma definitivamente es de aurícula izquierda remodelada. Mucho más si está con un ventrículo, pues que tiene todos los criterios de hipertrofia que el doctor Mendoza le va a comentar. Tiempo de creación ventricular prolongado, duración del QRS un poquito prolongada, onda T negativa, asimétrica, definitivamente signos de crecimiento de ventrículo izquierdo. Observen ahora en B1 cómo está la onda P. Hay una deflexión negativa muy visible, que esto es otro signo de crecimiento de aurícula izquierda, por supuesto que no tan notorio como el caso previo que les mostré de estenosis mitral con su trombo, pero sí crecimiento de aurícula izquierda. Ahora, si tuviésemos que preguntarles, ¿hay algún indicio en el electrocardiograma de crecimiento de aurícula derecha? Por supuesto que hay que ser un poco imaginativo, pero con un sustento fisiopatológico, ¿no? Primero, un eje eléctrico en más 30 grados en un paciente que tiene estenosis aórtica y hipertrofia ventricular izquierda me dice que algo pasa con el ventrículo derecho. ¿Cierto o no cierto? La pregunta es ahora, ¿el ventrículo derecho con qué cavidades está conectado? Arteria pulmonar. Arteria pulmonar y aurícula derecha. Observen la magnitud total del voltaje del complejo QRS en B1 y vean cómo cambia notoriamente a B2 y a B3. Este cambio de voltaje significativo de B1 a B2 o B1 a B2, B3 indirectamente es signo de crecimiento de aurícula derecha. Por supuesto que alguien me dice, pero
¿Cómo dice usted eso? ¿Por qué? Porque es un corazón que tiene hipertrofia ventricular izquierda severa, con signo de sobrecarga sistólica, a consecuencia de una lesión valvular aórtica. Y este corazón debería tener el eje eléctrico en menos algo. Si está en más 30 es porque la cavidad vecina, el ventrículo derecho se está expresando. Y la cavidad relacionada al ventrículo, que es la aurícula, obviamente está crecida. Ese es el sustento, como le digo, fisiopatológico. Entonces, esto es para decirles de que los procedimientos se interpretan con un sustento clínico. Entonces, ahora sí yo estoy en condiciones de hacer un pronóstico y con el sustento clínico ofrecer una estrategia terapéutica al paciente. Ahora, a los 68 años, siendo mal pensado, ¿qué complicación ajena a la cardiología puede tener un paciente? ¿O qué incidencia de salud puede tener? ¿Diabetes? Diabetes, bueno, pero de repente el paciente sale a caminar en invierno con zapatillas, se resbala, se cae, se rompe la cadera. No es igual caerse cuando uno tiene 20 años que cuando tiene más de 60. A los 20 uno pues se resbala, se cae, de repente manda saludos al medio mundo, se levanta y sigue caminando. Pero a los 68, de repente uno se resbala, se cae y si no lo levanta alguien, uno se queda sentado hasta que lleguen los bomberos. ¿Por qué? Porque de repente se rompió la cadera. El paciente va al hospital, está en el piso de traumatología, una semana, 2 semanas, con la tracción en la cadera mientras lo operan, y de repente en una guardia, dolor torácico agudo, falta de aire, el paciente se sincopea. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la prescripción clínica en ese escenario? Paciente postrado, síntoma clínico, disnea súbita, dolor torácico súbito, colapso. ¿En qué hay que sospechar? Me llaman al piso de traumatología, doctor, un paciente puesto mal. ¿Qué pienso? ¿Qué dice Romero Cerrón? ¿Qué opina? ¿Qué opina Romero Guadalupe? ¿Qué pasó con el paciente que se cayó? ¿Qué opina Pérez? Santana, ¿qué opina? Este, ¿se cayó por el accidente o puede ser por el síncope? No le entendí muy bien eso. No. El paciente ya se cayó, ya se rompió la cadera, está en el hospital postrado una semana y de repente en una guardia llaman del piso de traumatología que el paciente súbitamente le dolió el pecho, le faltó el aire y se ha colapsado. Parece que no ha seguido la secuencia de la conversación.
Entonces sería un síncope Bueno, puede ser un síncope, o obviamente algo más grave. por la lesión valvular, pero en ese caso, paciente con una lesión del aparato locomotor, postrado, obligado por la tracción de la fractura de cadera, complicación que hay que tener en mente siempre es trombosis venosa profunda. Si yo no pienso que esa es una complicación potencial, no voy a dar profilaxis antitrombótica. Y el paciente, una de las complicaciones que hace es embolia pulmonar. Diagnóstico diferencial de dolor torácico agudo y disnea. Y en el electrocardiograma, uno de los cambios que están siempre presentes es desviación del eje hacia la derecha o cambio de posición del eje rumbo hacia la derecha. Si yo tenía un paciente con estenosis aórtica que potencialmente el eje debe estar en 0 o menos, que de repente en el electro para el riesgo quirúrgico ya veo que el eje está en 0 y menos, y cuando voy, porque me llamaron, está en más 60, ¿qué llevó el eje de menos 0 hasta más 60? Una sobrecarga aguda del ventrículo derecho. Solamente el eje ya me orienta que probablemente estoy ante una embolia pulmonar. Por supuesto que tengo que interpretar pues, el procedimiento en base a qué paciente tiene problema. Porque si yo no pienso que ese cambio está relacionado a una sobrecarga aguda de ventrículo derecho, se me fue el diagnóstico y no voy a hacer el tratamiento adecuado, que es trombolisis o una embolectomía quirúrgica. Porque si no, se puede morir el paciente. Por supuesto que no voy a pedir la tomografía para ver el trombo en la arteria pulmonar. ¿Qué otro escenario clínico es posible que ocurra a los 68 años? Independientemente, pues, de la disnea, la angina y el síncope. Estadísticamente, ¿cuál es el segundo perseguidor de la mortalidad de causa cardíaca? ¿Recuerdan los números de la primera clase? ¿El tabaco? El tabaco va con enfermedad cardíaca, pero el tabaco también va con cáncer. No se olviden que la segunda causa de muerte en el mundo es el cáncer. Y muchos tumores generan estados hipercoagulables. Y a veces el primer síntoma de una neoplasia oculta es una trombosis venosa profunda que hace embolia pulmonar por estado de hipercoagulabilidad que generan las neoplasias. Entonces, no se olviden que solamente un cambio del eje eléctrico puede orientarme hacia una producción diagnóstica. Por supuesto, cuando yo tengo en mente diagnósticos diferenciales, porque si no tengo en mente los diagnósticos diferenciales, no voy a poder interpretar adecuadamente los procedimientos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre el electrocardiograma y el inicio de interpretación clínica o correlación clínica del electro? ¿Se entendió o no se entendió? Doctor, Sí. disculpe, mis compañeros me dicen si podríamos recuperar la clase mañana y poder ahorita terminar por motivos de examen a las 11:30. 11:30. Tenemos de otro curso. Mm, ya, bueno, pues, pero la pregunta es, ¿han captado lo que se ha conversado hoy día? ¿Cómo hay que pensar cuando vemos un electro? Eso sí, doctor.
porque estoy preparando ya el primer ejercicio, que es electro, pero con algo de orientación clínica, ¿no? Porque es bonito poner el ritmo, el eje, la frecuencia, pero el tema es correlacionar con cada paciente en particular y en los pocos casos y con las breves historias que hemos presentado, hemos visto pues que es una herramienta sumamente útil. Pronóstica, para estratificar riesgo, establecer tratamientos. Bueno, pero hemos trabajado casi 2 horas. Sí, doctor, hemos entendido. Ya, continuamos mañana entonces, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. 19 puntos, ya, ok. Perfecto. Gracias, doctor. Ok, hasta luego. Buenos días, le habla el doctor